Los juramentados en la sesión solemne del Congreso de la República fueron los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y Leila Lemus. Asimismo, los suplentes Walter Paulino Jiménez, Luis Alfonso Rosales, Juan José Samayoa y Ronnie Eulalio López, quienes asumirán este 14 de abril la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, se refirió en su discurso a la importancia de hacer cumplir la Constitución Política de la República de Guatemala. Este es el inicio de una nueva época, la renovación del compromiso que el soberano pueblo de Guatemala y su poder constituyente consagró en la Constitución Política de la República. Guatemaltecos, nuestra patria y la Constitución Política de la República han sido traicionadas por farsantes, personas inescrupulosas que han pasado por encima del derecho y de la ley. Los designados a velar por la ley suprema, supuestos guardianes de la Constitución y sus patrocinadores internos y externos, se han burlado del pueblo y de lo que representan nuestros estatutos. Pero nada de eso es para siempre. Y todo eso está por cambiar. También celebremos la resurrección y el inicio de la restauración de la supremacía constitucional. Hoy celebremos el restablecimiento del orden y la estabilidad. Hoy celebremos el compromiso que todo guatemalteco debe defender con su honor, lealtad, sacrificio e incluso con la vida. Ese compromiso consagrado de defender la Constitución Política de la República de Guatemala. Es por eso que hoy decimos con toda firmeza y convicción: ya no más impunidad constitucional. Queremos cumplimiento constitucional. Ya no más inferioridad constitucional. Queremos supremacía constitucional. Ya no más desorden constitucional. Queremos orden constitucional. Por eso hoy se instala y juramenta una nueva y verdadera Corte de Constitucionalidad y se deja atrás la mal llamada Corte Celestial. Es el resurgir de la unidad del país y de la institucionalidad que pretendían socavar aquellos pequeños pero ruidosos, oscuros y bien financiados grupos que no representan nada ni a nadie y cuyo único propósito es destruir nuestra república. Hoy es un día para iniciar la restauración de todas nuestras instituciones, para fomentar la gobernanza y la gobernabilidad de Guatemala, para trabajar por las generaciones la generación de nuevas oportunidades para millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Pero hoy no se dio la juramentación de Gloria Porras como magistrada titular de la CC como designada del Consejo Superior Universitario. Esto debido a un amparo provisional que se otorgó. La abogada Gloria Porras no fue juramentada como magistrada a la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 por el Congreso de la República, luego de ser notificado sobre un amparo provisional que otorgó la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tenemos ese amparo provisional y esto obedece a que los procedimientos no se realizaron como debiesen de haberse hecho, según lo que hemos leído en este amparo. Todas las partes no fueron notificadas en su momento por parte del Consejo Superior Universitario. Habiendo impugnaciones por conocer, resolvieron, pero no notificaron nunca a las partes, a las demás partes, digamos, a las demás personas que habían participado dentro de la elección. Hoy el Congreso pues ha cumplido, se invitó a los 8 magistrados que iban a ser juramentados, sin embargo ya encontrándose los magistrados dentro del Congreso, fuimos notificados de un amparo provisional y de lo que informó el Consejo Superior Universitario, que también fueron notificados de este amparo. Acciones que son ajenas al Congreso de la República, pero a las cuales debemos de darle cumplimiento y es lo que hemos realizado hoy en esta sesión solemne. De acuerdo con el amparo 01011
2011-2021-00083, otorgado a Roberto Estuardo Morales, quien fue candidato para magistrado titular, el Consejo Superior Universitario incumplió con remitir a la sala una copia certificada de las actas de notificación a los participantes del proceso sobre la designación para magistrado titular y suplente, por lo que el amparo suspendió de manera provisional la designación de Gloria Patricia Porras como magistrada a la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario, hasta que se admita para su trámite el recurso de reposición planteado por el amparista. Mientras tanto, José Francisco de Matavela continuará como magistrado titular en representación de la Universidad de San Carlos, de acuerdo al artículo 156 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que dice lo siguiente: la designación de los magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrían ser impugnados conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titular y suplentes, que deben ser sustituidos. Y bueno, vamos a dar inicio con el análisis, y para eso hemos invitado al doctor en Derecho, el licenciado José Luis González. Doctor, quisiéramos darle también la bienvenida a este espacio y poder iniciar con este análisis que, bueno, genera mucha polémica, sinceramente. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar con usted. Gracias. Y aprovechando precisamente la presencia del doctor en Derecho, en este caso constitucional, el doctor José Luis González Dubón, vamos con la primera pregunta, a tenor de lo que acabamos de ver. Es decir, hay un recurso de amparo que no se ha resuelto y es claro el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Es decir, no puede tomar posesión la magistrada, todavía en su momento actual y ahora ex magistrada, Gloria Porras. ¿Esto le hace perder todo derecho de antejuicio y de inmunidad? Es una pregunta y una duda que todos tenemos en Guatemala. Bueno, mire, el periodo para el cual fue nombrada la magistrada Porras termina hoy a las 12 de la noche. Es decir, hoy a las 12 de la noche deja de ser la magistrada seleccionada en el 2016 para el año 2021. Como el derecho de antejuicio es inherente al cargo, al ya no tener ella el cargo de magistrada, ya no tiene derecho de antejuicio. Así que el día de mañana, pues, pasa a ser una ciudadana común y corriente como todos nosotros. Doctor, también genera mucho el tema de la duda porque ella se presenta al Congreso para ser juramentada y bueno, al final se tuvo que bajar del palco diplomático porque se notifica sobre este amparo provisional que se otorga justo hoy. ¿Estuvo bien el actuar del Congreso de no juramentarla o debió proceder? ¿Qué correspondía en este momento? Mire, el proceso de impugnación el proceso de impugnación comenzó con los puntos de reposición que se interpusieron por las gravísimas violaciones que se dieron en el proceso de designación de magistrados por parte del Consejo Superior Universitario. Como al amparista, en este caso fue uno de los candidatos, le rechazaron su recurso de reposición. Él tenía el derecho de interponer una acción de amparo, que fue lo que hizo, y le pidieron al Consejo Superior Universitario que informara si efectivamente estaban notificados todos los que tenían interés y participaron en el proceso. Y tengo información que no lo he tenido a la vista, porque esta es una información no oficial, de que la respuesta que dio el Consejo Superior Universitario es que los había notificado por medio de la radio de la universidad, es decir, lo cual equivale a decir que no fueron notificados, porque no se puede notificar una resolución administrativa por medio de una radio. Y aprovechando esto, doctor González Dubón, ¿cuál es entonces la responsabilidad en la cual podría incurrir aquí los miembros del Consejo Superior Universitario? Porque ellos tuvieron que dar aviso de alguna manera bajo esta circunstancia tan anómala y tan débil de decir que fuimos notificados por la radio de quién
era la persona, o en este caso las personas, que habían sido designadas por parte de ellos mismos, es decir, del Consejo Superior Universitario. Y después vienen y salen con una excusa como esta. Yo creo que ahí hay algo que no concuerda y en el cual también ellos pudieran caer en algún tipo de responsabilidad legal. Sí, como lo establece la Constitución, todos los funcionarios públicos son funcionarios públicos de una entidad descentralizada, autónoma. Tiene responsabilidad civil y penal. Es imposible que pudieron en responsabilidad, primero porque ya habían mandado al Congreso una certificación, se precipitaron a mandar una certificación al Congreso en la que decían quiénes eran los designados, pero no indicaban si había recursos pendientes, si había causado estado esa resolución. Después tengo conocimiento que habían enviado otra en la que decía que había causado, no porque habían recursos pendientes todavía. Recuérdense que tanto algunas entidades como algunas personas individuales que habían mostrado interés pusieron recursos de reposición y se dictó una resolución en la que se decía que esas personas no tenían legitimación activa, no eran parte en el proceso y por eso se les rechazó. Contra eso, ahí planteados todos los recursos de amparo. Un por el terrorismo y otro por Guatemala Inmortal. Entonces, son varias las acciones que están pendientes de resolverse. Así es, doctor. La segundo párrafo. Brevemente. El artículo 156 de la ley de amparo dice... Ajá. ¿Cómo lo explica brevemente, doctor? Esté impugnado el procedimiento. Que esté impugnado el procedimiento es suficiente. No es necesario que haya un amparo provisional. Es una interpretación que yo no comparto porque el artículo es bien claro. Claro. Si está impugnada la designación, hay que esperar. Tienen que seguir los magistrados que hay instituidos. Gracias. Totalmente. Gracias por estas aclaraciones. Es importante pues conocer por medio de un especialista en derecho constitucional sobre este tema que pues genera mucha polémica. Agradecemos al doctor José Luis González Dubón por acompañarnos y darnos a conocer estos puntos de vista. Gracias, doctor. Buenas noches. Estaremos siempre en contacto. Feliz noche. Igualmente, gracias. Muy bien. Y este es un tema, Julio, que la verdad genera muchas dudas y genera pues también polémica, ¿no? Bien lo decía el doctor, bueno, ya estaba la impugnación, entonces, ¿por qué pasa recurso tras recurso tras recurso, complicando más el procedimiento? Yo no entiendo, voy a utilizar ahora como casi todos los que estamos en el tema de derecho, el dispositivo digital. Y aquí está claro, el artículo 156, no me crea, vaya y búscalo. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. En el segundo párrafo, la designación de magistrados por el Consejo Superior Universitario, que es el caso de Gloria Porras, y por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, podrán ser impugnados. Ahora, nos da la solución. Pero mientras se resuelven las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. Es decir, es una solución que tampoco es buena, ¿no? Porque es a medias, porque en este caso van a continuar aumentando los días o los meses de su periodo quienes ya fueron magistrados por esos 5 años. Pero sí nos deja bien claro que mientras no haya una resolución total, el Congreso en este caso actuó de conformidad a lo que dice esta ley. Recuerdo algo, Sandy, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad es una ley de rango constitucional, de las 5 leyes que tenemos de rango constitucional. Totalmente, Julio. Mira, la verdad es que qué difícil esta situación, porque yo te diría, hasta cierto punto me parece, pues, no sé, una irresponsabilidad del hecho de que tampoco el Consejo Superior Universitario haya averiguado, bueno, qué está pasando al final para decir, mejor no vaya porque no está claro el proceso, dar una orientación, porque también es hasta cierto punto una falta de respeto que le hayan hecho llegar. Fuera de la falta de respeto, fuera de la irresponsabilidad. Hombre, aquí lo que trataba de hacer el Consejo Superior Universitario es actuar a compadre hablado y con un fraude de ley, sabiendo ellos esta situación. Entonces, por eso es que yo insistía y preguntaba al doctor González Dubón cuál es el tipo de responsabilidad en lo civil y en lo penal que tienen los miembros del Consejo Superior Universitario, a menos que alguien se haya pronunciado y haya dado su voto, digamos, en contra o el protesto correspondiente. Porque de lo contrario, lo que están haciendo es confabular para hacer literalmente un fraude de ley, sabiendo que están incumpliendo una ley de orden constitucional a través de su artículo 156, como lo acabamos de ver.
Ampliamos esta información con datos, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Entonces vamos, por favor, a proyectarle a usted algunos datos que son importantes para que tenga sustento todavía legal más. La decisión de no juramentar a Gloria Porras fue tomada en obediencia, primero, a un recurso de amparo provisional que dio con lugar la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en este caso en Tribunal de Amparo. En el amparo provisional se ordena al Consejo Superior Universitario que admita para su trámite el recurso de reposición planteado en contra de la asignación de Porras como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad. La acción de amparo fue presentada ante la negativa del Consejo Superior Universitario de conocer el recurso de reposición solicitado por uno de los candidatos quien denunció irregularidades en el proceso. La irregularidad aquí se suma, pero al Consejo Superior Universitario, que no quiso dar cabida, no quiso dar pie, ni quiso conocer ese recurso de reposición. Es decir, que ellos ya iban con una orientación. Es decir, que ellos aquí lo que nos deja el matiz de lo que estamos viendo, iban realmente con una situación de decisión ya tomada por cualquier tipo de interés, a pesar de lo que dice la ley y a pesar de todos los recursos, en este caso, que podían haberse interpuesto. Simple y sencillamente lo pasaron por alto. Como que no lo vieron, no quisieron verlo. Legalmente, ¿qué debió hacer el Consejo Superior Universitario, Julio, previo a esta fecha? Porque no es que, bueno, nos agarraron con la fecha y ya venía. Todos sabíamos el momento en el que se debía hacer la juramentación y la toma de posesión, es decir, que ellos se debieron preparar, pero ¿qué debían hacer? Te digo que era lo que tenían que hacer, volverse a reunir de la manera más inmediata posible. Este es un tema urgente, ya que tiene plazos constitucionales, conocer en pleno el recurso de reposición de quien lo presentó, en este caso otro candidato que no está satisfecho porque denunció irregularidades en el proceso, analizar las pruebas, analizar si esas irregularidades denunciadas son reales y en todo caso si se concede, pues obviamente el proceso se revierte y si no se concede, pues ellos notificar de esa manera, aunque no se hubiese concedido, igual la persona, en este caso el candidato, podría haber actuado de la misma manera, buscar el último de los recursos posibles para él, porque es susceptible de toda materia, todo lugar, toda hora y todo tiempo, el recurso de amparo, que ahora se ha otorgado de una manera provisional, como normalmente pasa, que deberá resolverse todavía ya de una manera total, pero en la cual lo que está saliendo a colación al hacer las investigaciones son las irregularidades de todos esos miembros, porque no es que sea solo uno del Consejo Superior Universitario, de no querer respetar la ley, por sobre todo una ley de orden constitucional que es clara en su artículo 156. Ahora el Consejo Superior Universitario pues no tiene su representante titular ante la Corte de Constitucionalidad. Julio, ¿cómo pueden enmendar la plana? Bueno, aquí la situación es que ahora ellos ya no pueden enmendar la plana. Ahora lo que tienen que hacer es esperar cuál va a ser la resolución definitiva de este Tribunal Contencioso Administrativo constituido en Tribunal de Amparo y en todo caso él ya les va a dictar cuál va a ser el actuar que tienen que tomar, que por lo visto al otorgar el amparo provisional es muy pertinente que seguramente ordene que se conozca el recurso de reposición y que den efectivamente las razones por las cuales fueron y a ver si no les ordenan repetir todo el proceso. Ojo, porque si las irregularidades son fuertes, puede ser que eso pase. Antes de concluir este tema, quisiera que mostráramos otros datos, Julio, también que se han preparado. Sandy, con mucho gusto, ahí están en pantalla y por favor escuche lo siguiente. Importante es tomar en cuenta que el Congreso pospuso el proceso de juramentación en obediencia a la justicia y a la ley, tal y como sucedió con el caso del magistrado designado por el Colegio de Abogados y Notarios. En ambos casos existen acciones legales pendientes de resolver y según entonces lo que ya dijimos y decimos, no nos crea a nosotros, revise la ley. Artículo 156 de la Ley de Amparos, no puede asumir el representante tanto del CANJ como del Consejo Superior Universitario si hay impugnaciones pendientes por resolver y aquí las hay. Y esto, señoras y señores, puede tener repercusiones a los que son responsables en cuanto a lo civil, penas pecuniarias en cuanto a lo penal, porque ese retardo malicioso, ese no conocer, esa acción de omisión puede traerles este tipo de consecuencias. Así que atentos cuando no se cumple con la ley. Así es, importante es analizar este tema porque sabemos entonces las repercusiones que puede traer como país. No se trata de una persona, se trata de un cargo que es constitucional y que se debe respetar cumpliendo entonces también esos plazos. Y de una institución que hay que rescatar, que es la Corte de Constitucionalidad. Vamos a la pausa entonces con estas conclusiones. Regresamos con otro análisis después del corte. Sí, no cambie, somos a la medida.